Feliz tarde, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Punto Internacional a través de Punto de Corte y sus distintas plataformas digitales. Hoy tenemos un programa especial. Estamos a pocos días de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la hermana República de Colombia y hemos querido hacer un análisis. Nuestro invitado de hoy, el amigo Rubén Zamora, líder comunal y sindical, es militante en su juventud del Partido Comunista, es comandante del Frente 33 de la FARC, participante en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Amigo Rubén, bienvenido a las pantallas de Punto de Corte, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo para el equipo de trabajo y para todas las personas que siguen esta importante programación. Por aquí muy bien, muy optimista, entusiasmados con esta campaña electoral, por lo que significa para Colombia y para el continente eh, estas elecciones, donde pues se está definiendo el destino del país y también tiene mucho que ver con lo que va a pasar en el continente luego de estas elecciones. Así Si es. ganan las fuerzas progresistas, obviamente se viene un aliado más para los procesos democráticos latinoamericanos, para la integración latinoamericana, para estos proyectos que venimos desde los movimientos sociales y desde algunos gobiernos tratando de impulsar para redimir los sueños aplazados de muchos sectores de la sociedad colombiana y de la sociedad latinoamericana. Correcto. Dos preguntas muy breves para entrar en materia porque estamos a la expectativa. De hecho, este programa es ¿qué puede pasar si gana la izquierda? Porque hay muchos mitos, temores, y la izquierda tiene muchos matices, ¿no? Izquierdas democráticas, progresistas, en Europa, en América Latina tiene matices también, los Ignacio Lula da Silva, etcétera. Está Colombia hoy polarizada por la situación política porque es un hecho histórico, pareciera que es primera vez que la izquierda puede ganar la presidencia de la República y esta polarización en estos pocos días a puertas de las elecciones puede generar actos de violencia. No, yo creo que la dinámica que ha venido teniendo el proceso ha sido de relativa calma. Realmente no se han presentado eventos graves que puedan afectar la campaña. Obviamente es una campaña que se da en un contexto de conflicto, de profundización de la guerra por parte del gobierno de Iván Duque, pero hay mucha esperanza, no solamente en la izquierda colombiana, sino en sectores que siendo de otras fuerzas políticas han entendido que es necesario superar el continuismo porque ese continuismo ha impactado negativamente a la sociedad en su conjunto y ha afectado incluso a sectores económicos muy importantes con el desmantelamiento de la industria, el desmantelamiento de la producción nacional a merced pues de las, de las grandes superficies del mercado internacional que no nos ven como productores de materia prima, como transformadores de materia prima, sino como clientes, como consumidores. Esto pues como que ha afectado el sistema productivo. Ya muchos sectores del país entienden la necesidad de un cambio de paradigma, la necesidad de proyectar nuevas alternativas que nos permitan un desarrollo endógeno. Obviamente hay sectores mucho más avanzados en lo que tiene que ver con las reivindicaciones populares, pero hay muchas cosas en común y es lo que ha permitido que estos sectores lleguen al Frente Amplio a apoyar la campaña de Gustavo Petro.
y precisamente pues por eso se ha fortalecido la campaña. Claro, brevemente, Gustavo Petro, en Venezuela se sigue con atención lo que está pasando en Colombia, pero hay una paradoja interesante, ¿no? Por un lado, sectores, entre comillas, de la derecha, de la oposición clásica en Venezuela, digamos, critican a Gustavo Petro por pertenecer a la izquierda colombiana, pero también del lado del gobierno de Nicolás Maduro hay actores como Diosdado Cabello que ha atacado directamente y ha desmeritado la gestión de Gustavo Petro. ¿Quién es Gustavo Petro? Para que en Venezuela se conozca quién es Gustavo Petro, su figura, qué representa para Colombia y qué dicen las encuestadoras en estos últimos días ya a punto de que se celebren las elecciones. Bueno, en primer lugar, Gustavo Petro es un colombiano de esos que han tenido una mirada crítica a las políticas neoliberales. Viene de pertenecer al movimiento 19 de abril, movimiento guerrillero que surge con el fraude electoral de 1970. Desde muy joven vinculado al M-19, sobre todo a estos movimientos urbanos que tenía esta organización insurgente, y luego de dejar las armas, Gustavo Petro empieza a descollar como un líder político muy importante en el país, generando debates desde el Congreso de la República, donde alcanzó a llegar primero como representante a la Cámara, luego como senador, debates muy fuertes frente a esa simbiosis que ocurrió en Colombia entre narcotráfico, el sector empresarial, la clase política e instituciones del Estado que se pusieron al servicio del paramilitarismo. Obviamente, hacer política en Colombia con una mirada izquierda no ha sido fácil. Y Gustavo, para poder lograr generar un movimiento con alternativa para llegar a ser gobierno, pues ha venido aliándose con sectores donde se ha encontrado unos puntos de coincidencia. Por ejemplo, la paz. La paz es una propuesta que está mucho más allá de las organizaciones de izquierda y esta iniciativa la han apoyado algunos sectores de derecha, entendiendo que el conflicto armado ha tenido unas graves consecuencias, incluso que se ha perdido muchísima legitimidad en las instituciones del Estado colombiano que han contribuido a la degradación de la guerra. De modo que allí han habido coincidencias con esos sectores y se están acercando a la propuesta de Gustavo Petro. Claro, pero fíjese, lo quiero interrumpir por esto. Usted hacía aseveración de un hecho que ha sido histórico en Colombia. Hay una élite gobernante en la historia de Colombia, quienes la estudiamos desde Venezuela, porque es un país hermano, tenemos el mismo vientre histórico, cultural, gastronómico. Han asesinado a más de 7 candidatos a la presidencia. ¿Dejará la élite colombiana gobernar a Gustavo Petro en caso de resultar electo presidente de la República de Colombia? Gustavo va a ser presidente de Colombia, así no le guste a esa élite financiera, corrupta, que ha tenido mucho que ver con esta orgía de sangre que ha estremecido al país, como usted lo señala. Y no va a ser fácil, pero tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja que hay una alta representación de fuerzas democráticas, de fuerzas aliadas en el Congreso de la República, y creo que en lo que tiene que ver con las reformas, esas bancadas de congresistas de distintos partidos, algunas de esas bancadas van a ayudar precisamente a que esas reformas se implementen porque son necesarias para el país. Le voy a decir una de esas reformas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la política internacional, lo que tiene que ver con política de fronteras. Aquí es necesario implementar unos cambios importantes que nos permitan hermanar las relaciones y hacer esfuerzos comunes para superar desde esas brechas sociales que tenemos en los territorios hasta hacer causa común
para enfrentar el fenómeno de la criminalidad y fenómenos muy graves como el narcotráfico en la zona de frontera. Entonces, son temas que, digamos, hacen fácil hacer convergencias en el Congreso. Igualmente el tema de la paz, ¿no? Yo creo que las mayorías del Congreso van a apoyar a Gustavo Petro en la implementación de una política de paz estable y duradera para el país que cierre definitivamente el conflicto armado. Todo esto pues ha venido favoreciendo las encuestas. Sin embargo, toda la extrema derecha le está apostando a derrotar a Gustavo y está pues intentando a través de sus grandes medios de comunicación de manipular a la opinión pública. La ventaja es que no tienen al mejor candidato. Amigos, están en sintonía de Punto Internacional a través de Punto de Corte y sus distintas plataformas digitales. Estamos conversando con Rubén Zamora. Bueno, su verdadero nombre es Emiro del Carmen Ropero Suárez, pero conocido como el comandante Rubén Zamora. Es así, líder comunal, sindical, es militante en su juventud del Partido Comunista, es comandante del Frente 33 de la FARC-EP. Una cosa que nos intriga mucho en Venezuela y que es importante no solo para Venezuela, sino para América Latina, es justamente el tema de la paz. ¿Es la paz el camino para Colombia? Se entenderá desde los sectores radicales que están, digamos, en la derecha extrema, pero que también están en algunos sectores de los grupos alzados en armas de hace muchos años, que algunos participaron en el proceso de paz y otros frentes o bloques decidieron, digamos, no hacerlo, incluso no entregaron en algunos casos las armas. ¿Es la paz el camino? De ganar Gustavo Petro se podrá entender que es la vía no solo para Colombia, sino para que una vez el conflicto más antiguo en la historia de América Latina y del mundo cese y eso impacte positivamente a la región. Por supuesto, yo soy un convencido de que la paz es el camino y que va a ser posible en el gobierno de Gustavo Petro. Hay sinergia para ello. Y creo que hay voluntad de distintos sectores de encontrar ese camino, el camino del diálogo, del entendimiento, de las soluciones conjuntas, de las reformas que se necesitan para construir ese camino, desde lo político, lo social, lo jurídico. Y fíjense, aquí ha ocurrido un fenómeno inédito, creo yo, en la historia latinoamericana, y es que hay sectores que participaron en la guerra, tanto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, hasta estructuras criminales que han entendido que este desangre que ha estremecido al país nos ha hecho un daño enorme y que es necesario dar un paso seguro hacia el diálogo y la reconciliación, porque han habido acuerdos de paz que han quedado mal hechos y que se necesita hacerle allí unas reformas de manera que se puedan consolidar. Y por decir un caso, ese acuerdo con las AUC, mal hecho, por los afanes incluso del expresidente Uribe, y además todavía peor porque hay que decir que Uribe traicionó a sus escuderos y luego los abandonó. Y quedan muchísimas dificultades en lo que tiene que ver con verdad, con justicia, con reparación y compromiso de no repetición. De manera que hay gente allí que está esperando que gane Gustavo Petro a ver cómo se pueden hacer las enmiendas necesarias para que se pueda consolidar ese proceso y se pueda decir que de verdad hubo contribución de acuerdo a la filosofía incluso que tiene el sistema integral de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, que es lo más avanzado, creo yo, en el mundo en términos de solución a un conflicto interno como el caso
de Colombia. De todas maneras, hay avances muy importantes y creo que esos avances van a ser significativos para encontrar soluciones al conflicto con el Ejército de Liberación Nacional, con el Ejército Popular de Liberación, con quienes volvieron nuevamente a las armas y que se reivindican como la continuación de las FAREP, y con otras estructuras, como por ejemplo el Clan del Golfo. El Clan del Golfo se utilizó para servir a los intereses del Estado colombiano y luego han ocurrido también traiciones, como la que le hicieron a Otoniel. Lo desmovilizan, lo neutralizan y luego de que Otoniel empieza a contar las verdades de las relaciones con altos dirigentes de la política, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los partidos y del Estado, lo extraditaron rápidamente para evitar escándalos y más en esta coyuntura electoral. Entonces, hay gente que ve que Petro es una persona que cumple la palabra y que si se compromete a terminar la guerra es porque realmente tiene voluntad política para ello. Correcto. Llega el escenario, se dan las elecciones, resulta electo Gustavo Petro presidente de Colombia. Vamos a analizarlo con relación al caso Venezuela, porque Gustavo Petro ha sido crítico del gobierno de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro. Eso puede incidir en que cambie la política exterior de Colombia hacia Venezuela de resultar ganador Gustavo Petro, porque ha sido crítico como lo ha sido proveniendo de la izquierda, como lo ha sido por ejemplo también el presidente Gabriel Boric de Chile. ¿Qué puede pasar ahí con la política exterior? Por supuesto que Gustavo Petro tiene observaciones críticas frente al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como hay actores muy importantes de la política interna venezolana que tienen observaciones críticas también de Gustavo Petro. Pero aquí lo importante no es la diferencia, sino la posibilidad que se abre para establecer unas relaciones diplomáticas en términos de respeto al principio de libre autodeterminación de los pueblos y los estados. Y eso es lo que va a pasar con el gobierno de Gustavo Petro, que pese a las observaciones que pueda tener respecto a la política interior venezolana, se vienen relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, consulares, y ha hecho unas propuestas muy interesantes. Y es, por ejemplo, la línea férrea que comunicaría a la ciudad fronteriza de Cúcuta con el lago de Maracaibo. Esto tendrá unos efectos muy importantes en términos de crecimiento de la economía fronteriza, pero ha planteado también la necesidad de un banco de fomento binacional, un banco que ha llamado el Banco de la Frontera, para estimular el crecimiento de la industria, del turismo, de la agricultura y del comercio, de manera que ese eje fronterizo deje de ser el escenario de la guerra para convertirse en un escenario de desarrollo del sector agropecuario, de la industria agropecuaria y de otros sectores de la industria, de la manufactura, y pueda crecer esa dinámica comercial fronteriza. Yo creo que esto nos permitiría, por lo menos en esta zona de frontera, convertirnos en la más importante del continente, de acuerdo a los análisis que hemos hecho de la posibilidad de crecimiento económico, de distribución de la riqueza, de desarrollo social. Muchas cosas haremos de manera conjunta. Por ejemplo, Venezuela tiene posibilidades de coadyuvar a soluciones en servicios públicos como el gas domiciliario en la ciudad de Cúcuta, como se podría beneficiar poblaciones fronterizas de servicios de agua potable que se podría suministrar desde este lado de la frontera. Es que somos una ciudadanía fronteriza que no las
nos dividieron esas élites reaccionarias que han querido, han soñado y que han fracasado en el intento de golpear la columna vertebral del proceso bolivariano. Entonces, aquí lo que ha dicho Gustavo Petro es, vamos a respetar las decisiones del Estado venezolano, pero vamos a trabajar con ellos en lo que podamos para garantizar que el eje fronterizo pueda solucionar esos grandes problemas que se han acumulado allí históricamente, entre eso la violencia y el narcotráfico, por ejemplo. Correcto. Nos quedan pocos minutos, pero quiero hacerle dos preguntas que para los venezolanos son importantes. Ustedes representan a la izquierda colombiana en distintos momentos de la historia, en primer momento por la vía de las armas, luego por la vía democrática del voto, están a punto de obtener el poder político por la vía del voto, rompiendo, digamos, allí un paradigma histórico en Colombia. Ustedes desde Colombia, ¿cómo ven el gobierno de Venezuela? ¿Lo ven como un gobierno de izquierda? Porque el gobierno venezolano, por ejemplo, ha perseguido y hostiga al Partido Comunista de Venezuela. Nosotros hemos entrevistado aquí al secretario del Partido Comunista y el Partido Comunista en Venezuela está vetado por el gobierno de Venezuela. ¿Ustedes creen que el gobierno de Venezuela es un gobierno de izquierda? Pues yo creo que pues no es fácil hacer esas caracterizaciones, porque hay desarrollos que han sido muy positivos en este caso, para el pueblo venezolano. Pero yo considero que en todos esos esfuerzos que se han hecho, no solamente en Venezuela, en los distintos países latinoamericanos, no faltan las dificultades, no faltan los desentendidos. Entonces, a veces suele pasar que en vez de buscar diálogos y acercamientos, lo que se producen son distancias. También para nosotros ha sido difícil la organización del pacto histórico, por los matices que hay, hasta por el oportunismo que se presenta, ¿no? Pero sin embargo, la necesidad nos ha llevado a tener que andar juntos, respetándonos obviamente los puntos de vista que cada uno tenemos, pero de verdad que no es fácil manejar esas contradicciones. Yo sí creo que en todo caso, en cualquier escenario, el diálogo es muy importante. Debemos estar abiertos precisamente a escucharnos y a tratar de limar esas asperezas. Y yo creo que en algún momento el gobierno venezolano se va a sentar allá con las fuerzas políticas a conversar sobre la necesidad del fortalecimiento del proceso, de ese sueño del presidente Chávez tan importante, no solamente para Venezuela, sino para los pueblos en América Latina. Yo creo que ahí se ha estado haciendo un ejercicio muy importante y uno de ellos es romper con esa dependencia que tenía el pueblo y el Estado venezolano con esas grandes superficies del mercado internacional, con la política que tenía o que ha tenido para el continente de Estados Unidos, y han hecho un esfuerzo para tener un desarrollo propio. Perfecto. Una última pregunta, brevemente. ¿Qué van a hacer con la migración venezolana? ¿Cuál es el planteamiento político? Y bueno, una pregunta que yo creo que ya tiene una respuesta por ser ustedes, digamos, representantes de la izquierda. ¿Resultado electo Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia? Bueno, la primera, hay que seguir apoyando a los migrantes, pero desde una perspectiva distinta. Yo creo que aquí acaban de hacer un crédito de 500, bueno, empezamos el año con la gestión de ese crédito de $500 millones para
apoyar a los migrantes y la verdad es que no se ha hecho efectivo. Esos dineros se han perdido. Hay que apoyar a la población migrante, pero no deben ser soluciones transitorias. Aquí hay que generar unas condiciones que permitan que la población migrante, en vez de ser una dificultad tanto para la población como para el Estado receptor, lo que hay es que convertirlo en una posibilidad de desarrollo, de crecimiento económico. Si, por ejemplo, aquí potenciamos el desarrollo industrial, del turismo, de la agricultura, lo que vamos a necesitar es gente para trabajar en esta zona fronteriza y no tendría esta población que iniciar esos caminos inciertos que han tenido que pasar pues, producto de estas dinámicas políticas, porque hay que decir que gran parte del problema de la migración ha sido impulsada desde afuera y fue impulsada de Colombia. Y bueno, hay que ser solidarios con la población migrante, venga de donde venga. Y que si gana o no gana Gustavo Petro, la última encuesta, digamos, la encuesta más seria que estamos observando, le da una ventaja del 10% frente a Rodolfo Hernández. Ahora, ventajas en los perfiles de los dos candidatos, eso, si hay mucha, Gustavo Petro es una figura muy importante de la política en Colombia, que tiene un discurso muy bien estructurado a partir de sus convicciones como líder político, y Rodolfo Hernández significa en primer lugar el continuismo, la manipulación mediática, y bueno, tanto es que hasta ha calcado discursos para hacerse relevante, como lo ha hecho copiando el discurso del presidente López Obrador, por ejemplo, de México. Si usted analiza algunos de los argumentos que plantea Rodolfo Hernández, son totalmente idénticos a los que planteó López Obrador en México, pero también le pone una alta dosis ideológica de extrema derecha, porque por otro lado reconoce a Adolfo Hitler como el líder político a quien más admira, ¿no? Y obviamente asume algunos postulados de Bukele, el presidente salvadoreño. Entonces ahí sí hay una gran diferencia entre los perfiles de los dos candidatos. Yo creo que, si bien es cierto hay mucha manipulación, el voto consciente va a decidir en este país, con un margen de diferencia muy pequeño, pero va a decidir a favor de Petro. Bueno, esperemos que el proceso transcurra en paz, es lo más importante, que decida el pueblo colombiano soberanamente, que se respete esa decisión. Es lo que se espera no solo desde Venezuela, sino desde América Latina y el mundo. Y desde Venezuela, pues, esperamos que quien resulte electo, si es Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, se restablezcan las relaciones diplomáticas, pero sobre todo las relaciones que benefician a los pueblos, para atender a los migrantes, para que haya conectividad aérea, terrestre, para estimular el comercio entre dos naciones que tienen un mismo vientre histórico. Mucho éxito, Rubén, para ustedes, para todo el equipo, y esperamos tenerlo después de las elecciones, porque lo más importante es lo que viene después del hecho electoral. Un fuerte abrazo y saludos hasta Colombia. Muchas gracias, compañero, muchas gracias, muy amable. Y amigos, hemos llegado al final de este programa especial en Punto Internacional. Vamos a estar atentos a lo que va a suceder en Colombia en pocos días, en pocas horas, porque es un hecho importantísimo para Venezuela y para América Latina. Recuerden que pueden ver toda nuestra programación en @puntopisodecorte, en el Twitter, en YouTube como Punto de Corte Televisión, en Facebook, Instagram y LinkedIn como Punto de Corte. Tengan todas y todos una feliz tarde y manténganse en sintonía de nuestra programación para que se enteren sobre lo que sucede en Venezuela, en el mundo y el impacto, por supuesto, en nuestro país. Feliz tarde para todas y todos.